¿Cómo están, muchachos? Qué gusto saludarles. Hay un poco de viento hoy día. Se espera que hayan 90 kilómetros por hora de viento aquí en la región de Magallanes. O sea, en realidad en Punta Arenas sí un poquito en porvenir. De hecho, ahora ya se sienten las primeras ráfagas. Ya estuvo avisando durante la mañana. Por eso tengo una mano en el micrófono, en el trípode, por si se nos llega a escapar asegurarse. Sí, mejor. Oye, Mario, Exacto. no sé si está correcto lo que te voy a decir, pero acércate más el micrófono a la boca. Te escuchas alejado o algo. Es el viento, debe ser el viento, ¿no? Ahí está bien, ¿o no? Puede ser ¿Está el bien? Puede viento. ser. Sí. ¿Ahí está bien? Sí, ahí sí, Marito. Perfecto. Perfecto, ahí le subí un poquito a la ganancia del micrófono. Bueno, sí, estamos preocupados en la región de Magallanes por lo que está sucediendo. Bueno, la cifra que el día de hoy se señala, ¿no? Es algo que se esperaba. Está dentro de los cálculos. De hecho, todavía no podríamos hablar de un pic. Hay algunas autoridades que dicen que esto se estaría presupuestando para la segunda semana de febrero, por lo tanto queda bastante tiempo aún. Eso sí, se ve con muy buenos ojos lo que vaya a ocurrir si es que la pandemia sigue con las cifras en el alza, lo que vaya a pasar en abril. Al menos lo que dice Karim ahí es bastante interesante, lo que tiene que ver con la mortandad, que se ha mantenido en un tema estable. No es que haya bajado la cantidad de fallecidos, sino que se mantiene en un tema estable, y también las hospitalizaciones. Lo mismo ocurre aquí en la región de Magallanes, pero lastimosamente es la segunda región más crítica de nuestro país. Solo la antecede la región de Arica y Parinacota, que tiene una gran también tasa de nuevos contagios. Hoy día, tan solo el día de hoy, en el último resumen, que es parte del que ustedes entregaron, estamos hablando de 411 nuevas personas contagiadas con este virus, lo que llegan a un total de 2.011 personas activas con el COVID-19. Una situación bastante particular. Eso sí, ha disminuido la positividad, pero los casos siguen siendo muy altos aquí en la región más austral de nuestro país. Así es, Mario. Mario, ¿cuántos casos tienen ustedes hoy? 2.011 activos. Pero Activos. contagios nuevos. 411 nuevos. Oye, ¿cuántos habitantes tienen en Punta Arenas? Acá deben haber yo estimo que deben haber por lo menos un poquito más de 100.000 habitantes. Claro, es Es altísimo. alto. Es altísimo lo que están teniendo. Claro, Oye, ese es el cálculo que se hace. El cálculo que se hace, Karim, tiene que ver con cada 100.000 habitantes. O sea, claro, las cifras que nosotros entregamos día a semana, por ejemplo, la semana pasada yo les contaba de lo más grande que se ha dado. El fin de semana hablamos de 620 casos nuevos, Sí. algo que no se había dado en toda la pandemia, y evidentemente es mucho para la cantidad de gente que hay aquí. O sea, uno siempre dice el sur, acá todo el mundo se conoce. Efectivamente, la gente acá, generalmente, mucha gente que está lastimosamente contagiada, están en brotes relativamente familiares, familias completas, estamos hablando de familias de 30, 40 personas que están todas en cuarentena. Ahora, yo en la mañana estuve en algunos puntos de vacunación, pero también en algunos puntos de PCR, y fíjense que las imágenes que están ahí, que yo les envié durante esta mañana, hablan de el único lugar donde se están tomando PCR. Disculpen el viento, porque si pueden oír, ya se empezó a Afírmese, Mario, afírmese. mostrar el viento. No, pero estamos acostumbrados. Ya. Pero de todas formas, esta mañana yo visité el gimnasio de la Confederación. Es un gimnasio bastante amplio, un gimnasio que se ha utilizado para eventos, qué sé yo. Y es un gimnasio que está utilizándose como el principal centro de toma de muestras de PCR. Esta mañana 250 fueron la cantidad de muestras que se tomaron. Había gente que incluso estaba desde las 6 de la mañana haciendo fila, porque la fila realmente era increíble. Yo llegué en un momento en el que había muchísima gente. De hecho, las personas que ahí ustedes están viendo en este instante estaban de las 6 de la mañana los primeros, y se atendieron cuando se abrieron las puertas a eso de las 9:30. De hecho, el primero salió a las 9:47, o sea, estuvo 3 horas 47 minutos esperando su examen PCR. Los principales motivos tienen que ver con un tema de trabajo, algunos para poder retomar sus labores, ¿no? Que han tomado algunas vacaciones, han tenido que volver a su trabajo y han tenido que hacer su PCR para poder reintegrarse. Otros que derechamente lo hacen por una cosa de rutina, y otros que me llamaban la atención. Hay algunos que se lo hicieron básicamente como para estar seguros de lo que vaya a pasar. Incluso yo sé que quizá no está tan bien que lo diga, digamos, porque no lo puedo confirmar, pero había mucha gente que pareciera que hubiera estado con síntomas en la fila. O sea, a mí me parece, Ya. Mira, no sé, ¿Por qué? Complicado. ¿Cómo? por todo. yo veía lo mucha que gente refiere. tosiendo. Habían personas una señora me contaba que estaba muy enferma, que había llegado ahí
otros que habían sido contactos estrechos de un positivo en la familia, o sea, en la misma casa. Entonces, no sé, yo igual estuve bastante lejos, no tuve contacto con ninguna persona, más allá de conversar un par de metros, pero a mí me parece que el llamado que se le hace a la gente, y ahí incansablemente uno tiene que volver a reiterar, es que cuando uno tiene un tipo de síntoma, atribuirlo al COVID-19, el PCR no es el examen, o sea, el examen más exacto es el PCR, pero cuando uno tiene tos, cuando uno tiene fiebre, cuando uno tiene dolor de cuerpo, el examen que uno debiese hacerse es el test de antígeno, porque se va automáticamente a determinar si los síntomas que tú tienes son atribuibles a la enfermedad o no. Y eso lo están realizando periódicamente en todos los policlínicos, en todos los SAPU de las diversas partes de nuestra región, y no tan solo aquí, en todo el país. Y quizás si esa persona que tiene síntomas se queda en su casa o se toma un test rápido, incluso ahora hay unos test que están vendiendo en algunas farmacias que son de muy bajo costo, que son test salivales, que se demoran tan solo 7-8 minutos en poder tener un resultado positivo o negativo de acuerdo a lo que haya en tu organismo. Creo que el PCR debiese darse para las personas que necesitan realmente ese tema. Hoy día harta gente quedó sin poder hacer su PCR, son 250 cupos. Yo creo que por lo menos 50 personas van a tener que volver a venir mañana. Hay algunos que evidentemente deben haber dejado alguna persona contagiada en la fila porque habían varios tosiendo, algunos que no les importó nada, algunos que estaban fumando incluso en la fila, otros que estaban con una mascarilla que quizás no. Yo me atrevería a decir que ni siquiera era una mascarilla, era un verdadero papel. O sea, hay muy poca cultura. Oye, yo diría Mario, hay muy poca cultura. Mario, pero espérate, lo que estás diciendo tú ahora es que en este lugar están haciendo los PCR. Hay un cupo para 250, pero ¿es el único lugar de Punta Arenas o es el único lugar gratuito? Sí. No, obviamente hay lugares, Karim, en las clínicas privadas, qué sé yo. Claro. Ya. De hecho, en los hospitales, por ejemplo, si tienes síntomas, yo tengo entendido, porque yo también tuve que hacer un PCR hace unos días atrás por una consulta, o sea, yo cada 2 semanas me hago el examen para claro, básicamente porque tengo familia de adultos mayores que me gusta visitar, me gusta ir a ver a mis abuelos, compartir con ellos y quiero estar seguro. Y en el hospital lo siguen dando, pero el problema es que este lugar, claro, es el gratuito y es el único punto, o sea, obviamente van a haber filas. Entonces, a mí me parece que uno pudiese criticar, pucha, pero es que faltan más puntos. La realidad es que hay un solo punto, esa es la realidad. Yo dudo que vaya a cambiar de aquí a mañana, por lo tanto la gente tiene que ser súper consciente. Si están viendo filas toda esta semana, o sea, hay que ponerse ser un poco más responsable. ¿Necesito realmente ir a hacerme el PCR? Si estoy enfermo, bueno, me quedo en la casa. Si estoy con fiebre, ¿qué salgo a la calle? ¿Para qué? ¿Para qué lo hago? Yo de verdad que a veces me cuesta entender. Llevamos 2 años 2 años con pandemia y gente, y sobre todo bien jóvenes, gente que algunos que me da la impresión que llegaron del carrete a hacerse el PCR, o sea, impresentable. Realmente estoy un poco molesto porque yo veía cómo había personas de la tercera edad que decían, pucha, mijito, yo necesito hacer mi PCR porque no veo a mi hija hace más de 3 meses. Y viene ahora y ella es paciente crónico. Lo vine a hacer porque no sé dónde más hacerlo, donde la gente de repente no tiene plata para poder costearse un PCR en una clínica privada. Karim, lo siguen haciendo en clínicas privadas, eso no ha parado. Pero los precios, misteriosamente han subido los precios de los exámenes ¿De cuánto PCR. estamos Mira, hablando? eso te iba a preguntar, Mario, ¿cuánto más o menos asciende en una clínica privada el valor? El antígeno, tengo entendido, según la información que yo tengo, el antígeno estaba en unos 15, 16 mil pesos. Y ahora el PCR, que en algún momento estuvo 25, subió muchísimo, debe estar en unos 35, 40 mil pesos. Entonces, demasiado. Se convirtió en un negocio. me parece que uno tiene que ser hay que tener un poco de precaución, hay que ser un poco más solidario, sobre todo en esta etapa de la pandemia, muchachos, que no sabemos qué va a pasar, porque en algunos países hay libertad, en otros no, hay una 4ª dosis, viene un cambio de gobierno, ¿qué pasará con el tema de la vacunación? Entonces, uno tiene que ser muy consciente con esto. Yo me imagino que mucha gente va a viajar en febrero, Sí, claro. entonces yo creo que lo mejor en ese caso es, si alguno de las personas de su casa se siente mal, y este es un llamado para todos los que están viendo el programa, si alguno de ustedes tiene síntomas, no vaya a hacer la fila para el PCR, haga su cuarentena tranquilo, o vaya a hacerse un test de antígeno para ver si efectivamente mi tos corresponde al COVID o no. Claro. Claro.
Claro, de repente llamar, no sé, si alguien tiene el número de su doctor, a alguien, no sé, al inventar algo, Claro, ahora pero no estamos, exponer a los demás. claro, estamos pensando también en personas quizás que mayor información no tienen También, y ven algún lugar Por supuesto. tampoco medios para poder hacerlo y el lugar gratuito que hay es este. claro. Sí. Entonces también hay que entender esa realidad. Ahora lo que no se comprende es de quienes, claro, que por un tema de precaución, que no hay ningún tema de fondo, vayan a hacérselo y más aún si están tosiendo, si están sin las medidas de precaución sanitaria. Eso es lo que entiendo tu rabia, Mario. Y lo otro, muchachos, lo otro que tiene que ver con las empresas también. Hay muchas empresas privadas que derechamente han dejado a la deriva a sus trabajadores y hay que ser sumamente honestos con eso. Yo vi a mucha gente el día de hoy que decía, mira, ¿sabes qué? Yo para volver a trabajar tengo que hacerme el PCR sí o sí. Nos mandaron a hacer PCR acá, habían varias personas que eran del mismo trabajo. Yo decía, mira, hace un mes atrás que están diciendo que van a ir a testear a mi trabajo y no ha ido absolutamente nada. Yo lo entiendo, yo entiendo que de repente hay lugares donde no se puede efectivamente, pero lastimosamente hay mucha gente, adultos mayores, Claro. bueno, gente que no tiene acceso quizá a la información, digamos, Claro. que tiene que pegarse el pique temprano y tiene que utilizar ese cupo de PCR. O sea, Sí, claro. hay que ser súper solidarios, sobre todo los que somos más jóvenes, somos súper buenos. Yo digo, porque también me hago cargo de esto, también no tampoco puede hacerse el loco. Uno también es parte del problema. Yo creo que acá la gente tiene que tener súper claro que hay mucha gente que hoy día va a necesitar hacerse ese examen para estar tranquilo, sobre todo por la salud mental. Y los que no, bueno, los que se lo están haciendo por una cuestión de ok, me lo quiero hacer simplemente, bueno, hay otros lugares para hacérselo. O esperemos un poquito más adelante, no sé. Mario, ¿quién lo financia? Sorry si estoy un poco enojado, pero es que me superó un poco la situación. Está en la bien, mañana. Sí. se entiende, Mario. ¿Quién lo financia? ¿A quién? ¿Quién lo financia estos PCR? ¿Los gratuitos? El No, gobierno. estos son del Servicio de Salud. Claro. Estos son del Servicio de Salud. Sí. Perfecto, Mario. Queríamos agradecerte, amigo, por tu despacho completísimo como siempre. Y agradecemos también Oye, tu expresión, tu emoción. quiero, ¿Se entiende? un pequeño dato para si me lo pueden confirmar ahí, porque no tuve la oportunidad de ver Sí. el Dime. detalle. Según tengo entendido, información que ojalá que pudiese confirmar ahí, Karim, Punta Arenas bajaría a fase 2 el día miércoles. No te lo puedo confirmar ahora. Pero ¿eso Bueno. qué significaría para ustedes? Bueno, eso significaría efectivamente que varios lugares, efectivamente con el tema del aforo, tendrían que dejar lo que habíamos comentado hace una semana, Que muchachos. tendrían que Lo cerrar, dijimos. claro. Claro, lo dijimos en algún momento. Yo estaba un poco escéptico, pensaba que no iba a pasar, pero a mí me lo confirma una persona que está trabajando en el MinSal. Ahora voy a esperar a que haya una confirmación, por eso que les digo que oficialmente Punta Arenas podría bajar a fase 2. No sé qué pasará con las otras comunas, pero la región está en total, o sea, Puerto Natal está lleno de turistas, yo me imagino que va a afectar muchísimo. Y nada, el día de hoy en la tarde, solo para finalizar, muchachos, mucha gente se puede preguntar, ¿lo del viento será tal? Sí, hoy día van a haber cerca de 90 kilómetros por hora, al menos el promedio. Recuerden que la última vez que hubo este tipo de vientos fuertes, hubieron desplazamientos de techos. Así que ojalá que las personas en su casa hayan aprendido la lección de no construir Prepararse antes. bajo nulas. Sí. Oye, Mario, bajo ¿qué nulas significa esto del viento para ustedes? Porque que pase acá sería tal vez más complicado y todo, pero ¿qué significa para ustedes? En términos prácticos. En términos prácticos, se suspenden, por ejemplo, los cruces a Porvenir, por ejemplo, que está una ciudad que está conectada por el Estrecho de Magallanes, está justo al frente. En estricto rigor, algunas obras también se paralizan, pero en realidad la gente sigue haciendo su vida. O sea, hay personas que derechamente hacen su vida común y corriente, pero lo que llamó la atención, y eso tiene que ver más bien con el tema de la construcción, porque la gente, como les digo, sigue andando en auto. Claro. Claro. Los adultos mayores han aprendido, obviamente, y se quedan en casa, porque la gente ya sabe, usted sabe que la gente de la tercera edad sabe mucho más que uno, y ellos ya no salen en la tarde, por ejemplo, con este viento seguramente van a suspender sus trámites, pero Claro. lo que llama la atención son las construcciones nuevas que han venido haciendo algunas empresas que no han estado muy bien construidas, según algunos sumarios que se han hecho. Y de hecho hay un edificio que fue una imagen que recorrió el país, digamos, que la última vez que se registró un evento de esta categoría, hubo un desprendimiento de un techo completo. Gracias a no sé qué, porque Peligroso, no sé cómo no pasó nada, Sí. pero se cayó un techo completo de un edificio de 7 pisos. Oh. Hay una Y la verdad, Mario. yo pensé que...
Mario, te confirmo, sí, Punta Arenas entra a la fase 2 a las 5 de la mañana del miércoles 26 de enero. Así es Ánimo. que Mucho ánimo y fuerza para mucho ánimo y mucho Locatarios, todo. A los locatarios, a todo el locatarios, para todo el comercio, comercio, el rubro. turismo. Oye, pero esto va a ser un tema de aforo, Solo de básicamente. Solo de aforo. Pero Básicamente. muchísimo Sí, menos. bueno, el aforo, la gente sigue preguntándose cuarentena, pero la cuarentena no es efectiva desde que se sacó el estado de excepción constitucional, Sí. no existe la cuarentena, pero acá, por ejemplo, rubro de la noche, completamente descartado. Claro. Completamente. No vale la pena. Porque eso si sí. disminuye el aforo, locales que no, No, no vale la definitivamente pena. no van a abrir. No, claro que no. Mario. Por ejemplo, si Punta Arenas, si Puerto Natales bajara, por ejemplo, yo no podría, por ejemplo, el fin de semana ir a poner música, por ejemplo. Claro. O los que tocan música aquí, Claro, los pubs, etc. claro, los DJs Cualquier normales cosa les va a yo le voy a estar afectar, avisando en todo caso. les va a Claro. afectar mucho. Usted Estamos no tanto. atentos, Mario, quedamos atentos a todo lo que pase por allá. Te mandamos un abrazo. Oye, Muchas y gracias. Muy bien, les Mario, mando un cuídate. abrazo, que tengan linda semana y disculpen si estamos un poco molestos, pero hay situaciones que de repente escapan un poco de No, esto hay que y estar- Está bien, Es verdad. está bien. Hay que Parte. hablarlo, Mario, sí o sí. Sí. Gracias, Marito. abrazos, linda tarde, chao. Chao. Chao, chao.